Con relación al tema que vamos a estar abarcando el día de hoy, por favor, adelante. La extensa cuarentena por el coronavirus vive una nueva fase, la del recrudecimiento del crimen, un nuevo auge del delito que al inicio del aislamiento se había aplacado. Situaciones propias del contexto de la pandemia reciente favorecen el renacimiento de esta epidemia que azota a Paraguay desde hace años y a la que, salvo ocasionalmente, ningún gobierno de ningún signo político ha logrado enfrentar de forma estructural y sostenida. La creciente inseguridad en este momento de crisis se está presentando ante una gran dificultad económica que no se ha tenido desde hace más de 50 años, en un país donde las rutas de la ilegalidad están liberadas y con agentes contaminados, tal como lo confirmó Emilio Fuster, ministro coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional y Combate al Contrabando. Según el Ministerio del Trabajo, hay 130.000 nuevos desocupados y entre 25.000 y 40.000 repatriados que trabajaban fuera del país y que están hoy aquí. Cifras que, de acuerdo al experto en seguridad José Amarilla, en algún momento generará presión sobre la demanda de los puestos de trabajo. La insuficiente presencia y la ineficaz intervención del Estado en materia de seguridad abre la puerta a la peligrosa idea del sálvese quien pueda y a su manifestación más dramática, la justicia por manos propias. Las discusiones posteriores sobre la legítima defensa o el exceso en su ejercicio, incluso bajo un estado de emoción violenta, mediata o inmediata, se convierten en una dramática anécdota de una trama que cuesta vidas y en la que el tejido social se desgarra por acción del medio, la rabia y el hastío. Ahí estamos, bueno, teníamos el informe acerca de lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy, aquí en Después de Todo, por las pantallas de Telefuturo. Ya anunciaba, Pati, estamos con el comisario Nimio Cardoso, que es jefe policial del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, comisario? Buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro, a vos, a Patricia. Saludos a mi comisario Álvarez, a mi coronel. Y bueno, estamos aquí para poder evacuar todas las consultas que quieran hacer y espero que le podamos ser útil. Exactamente, bueno, muchísimas gracias, comisario. También estamos con el comisario Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones del Área Central de la Policía Nacional. ¿Cómo te va, comisario? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. A vos, Álvaro, a tu compañera y al coronel, y agradecido por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias. El coronel retirado, Edgar Servín, analista y experto en seguridad. ¿Cómo te va, coronel? Buenas noches. Patricia, Álvaro, buenas noches. Comisario principal Paredes, comisario Cardoso, gran amigo, viejo compañero de trabajo de otras lides. Él está todavía trabajando en el Estado, nosotros ya estamos en otro plano, ¿verdad? Entonces, un placer. Gracias, sí, pero lo interesante es que estén todos, ¿verdad? Y que tengamos más detalles acerca de todo esto, más todavía teniendo en cuenta que a esta altura del año generalmente siempre acostumbramos a debatir o analizar la situación de la seguridad en sí. Hoy día, por ejemplo, a comparación de otros años y con este año atípico, digo, coronel, año atípico, digo, por todo lo que estamos viviendo desde un principio, la pandemia, y continúa la pandemia, y continúa la inseguridad. Ahora, esto es de... ¿Cómo se combate todo esto? Yo te diría de que normalmente gente que está ya en mi nivel trabaja en proporcionarle a los órganos de seguridad de políticas públicas y los recursos necesarios para que ellas puedan sentirse cómodas en hacer ese trabajo, ¿sí? Hay que fortalecer grandemente los órganos de seguridad interno y de defensa nacional en general. Ese es un principio general. Las crisis de inseguridad que azotan a las grandes ciudades, valga la redundancia, un término muy común utilizado últimamente, es pandémico en todo el mundo, ¿verdad? Saqueos, robos, asaltos, pérdida de empleo, problemas económicos, hambre, son todos efectos colaterales, digamos, de un fenómeno mayor que trae como consecuencia este tipo de hechos, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma, estos muchachos que están en el día a día de la lucha cotidiana han de sentir no solamente la presión por el rendimiento que viene de la propia estructura, sino que también la presión, digamos, de la sociedad que exige resultados concretos.
La economía y la seguridad / inseguridad caminan paralelamente. Cuando la economía fluye, florece, crece, los índices de inseguridad son inferiores y viceversa. Cuando existen grandes épocas como la que estamos viviendo ahora, de recesión sobre todo, entonces la inseguridad se resiente y es directamente proporcional en su crecimiento. Se notó como mucha más seguridad en la época de esa restricción casi total que tuvimos entre marzo, abril, junio y más o menos cerca de julio como que empezaron otra vez las olas de asalto, casi el doble de lo que era antes de la pandemia, ¿verdad? Estamos hablando de una cantidad importante de gente que hoy está desempleada. ¿Tiene que ver también con eso la ola de inseguridad o es porque nos sentimos nada más 3 o 4 meses durante las restricciones que había que ahora como que golpea más fuerte? El Estado en general perdió, digamos, el control social en el mundo. Ese es un problema recurrente. Hoy el control social está en manos de determinado tipo de corporaciones que acuerdan la paz en determinado tipo de regiones, ¿verdad? Entonces a los órganos oficiales se les hace un tanto complicado y se les hace un tanto más difícil la vida a cuenta de que hay una sociedad un poco más contestataria, un poco más irreverente, menos irrespetuosa. Entonces si uno no tiene, o sea, si el Estado perdió el control social, la disciplina social fue perdida también de parte de la ciudadanía. Es muy difícil eso, ¿verdad? Haciendo una burda comparación, podemos mirar un poco un partido de fútbol que es normal, en donde los futbolistas cooperan o colaboran y el árbitro no es protagonista. El árbitro es protagonista cuando los deportistas no cooperan y no colaboran. Haciendo esa burda comparación, algo parecido pasa, ¿no? Entonces, ante ese fenómeno sociológico en donde el Estado pierde el control social y la ciudadanía de alguna u otra forma irrespeta o es irreverente, ¿verdad? Notablemente suben los índices de violencia, ¿verdad? Hasta cierto tiempo y por un cierto espacio se va a poder respetar y tolerar, digamos, algunos métodos como ser los toques de queda y algunas restricciones horarias, pero no siempre va a ser así. Fíjense que en una de las escuelas en las cuales fui formado me están reportando compañeros míos de que el toque de queda que se está imponiendo en Europa no goza absolutamente de ningún tipo de popularidad, pese a que los grandes países y los más industrializados están lanzando y aplicando ya las vacunas en contra del COVID en una primera dosis en estos días. Pero generalmente el comportamiento de la ciudadanía es esa justamente. Claro, esa es la otra pandemia, la pandemia de la depresión. La gente quiere salir, la gente quiere juntarse, quiere verse, quiere viajar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Integrarse a un mundo, digamos, ya un tanto más dinámico. Le quiero hacer una consulta al comisario Nimio Cardoso, que es jefe policial del Departamento de Antisecuestro. ¿Por qué? Venimos hablando mucho acerca del secuestro, por ejemplo, del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, que hasta hoy día, bueno, no hay absolutamente nada. Inclusive, bueno, hace unos cuantos días familiares hablaban acerca de esta situación, que es una situación hasta incontrolable, digo. Y hay que tener en cuenta, y ustedes seguramente manejan, porque es parte del trabajo de ustedes, y más todavía seguramente, hablando de la seguridad en sí, digo, y más todavía a esta altura del campeonato, generalmente, seguramente es todo el año. Pero existen también secuestros, se habla del secuestro express. Y son secuestros que seguramente muchos de nosotros, los ciudadanos comunes, como dice un conocido diputado de la República, no estamos al tanto de todo esto. Seguramente por los familiares mismos no quieren dar a conocer este tipo de secuestro, porque es algo que es común, por llamarlo de alguna manera, también aquí en nuestro país, comisario. Sí, ahora no, realmente, bueno, nosotros no, en el Departamento Antisecuestro no solo manejamos lo que son los secuestros, también manejamos las extorsiones. ¿Por qué? Porque el mismo modus operandi que utilizan las organizaciones o las estructuras criminales para poder hacer un secuestro son las que utilizan también para poder extorsionar. Para poder después tocar el tema de Denis, ¿verdad? Nosotros en Paraguay, si vamos a analizar lo que son las investigaciones de secuestro, tenemos que analizar desde dos estructuras importantes. Una estructura, lo que son los hechos de secuestro cometidos por el EPP versus secuestros realizados por delincuencia común o por bandas criminales común. Nosotros cerramos, la semana antepasada cerramos el 99% de efectividad en relación a las investigaciones de casos de secuestros realizados por bandas criminales.
Secuestros que se realizaban, secuestros que esclarecimos. El último ahora, el caso del ganadero que fue secuestrado en la zona de Capitambao, que fueron justamente un grupo de indígenas los que realizaron. Tuvimos el caso de Itapúa, en donde el trasfondo realmente fue el narcotráfico, no así quedarse con una suma de dinero por la privación ilegítima de libertad, como dice la doctrina de secuestro, pero llegamos al cuerpo donde estaba enterrado. O sea, el modelo operacional que nosotros estamos desarrollando en la lucha contra el secuestro y en la lucha contra la extorsión nos está dando resultados muy importantes. También dentro de ese fenómeno lo que es la extorsión, ahora me gustaría aprovechar este espacio para decirle que hace un año tuvimos un 130% de aumento en los casos de sextorsión, o sexting, como le quieren llamar la gente. O sea, lo mucho también. Eso es un caso que ahora revoluciona y lo estamos teniendo nosotros 3 a 4 víctimas por día de las personas que están denunciando. ¿Cuántas son las personas que no están denunciando? Que no es ni el 10%. Bueno, este modelo operacional que nosotros trabajamos prácticamente hace un año para poder cambiar el modelo tradicional de un proceso de investigación, nos dio buenos resultados y también aprovechamos para poder hacerle ajuste al modelo operacional en la investigación con la estructura terrorista que es el EPP. La vez pasada estuvimos hablando y estuvimos haciendo un análisis. Bueno, hace un año y medio que estoy como jefe de antisecuestro. Anteriormente estuvimos trabajando con mi coronel Servín en el Ministerio del Interior. Yo estaba en la Dirección de Inteligencia. Y eso nos ayuda un poco a poder entender realmente lo que es el fenómeno. Para que uno pueda darle solución a la seguridad, debe entender intrínsecamente el fenómeno de lo que vamos a atacar. Es la misma cosa, te vas al médico, el médico no te va a dar un ibuprofeno sin que te quite un análisis de sangre y vea realmente cuál es la solución que te puede dar. La seguridad es la misma cosa. En la seguridad hay varios actores que deben participar desde diferentes enfoques para poder atacar la seguridad, o la inseguridad como la queremos llamar. El caso de Denis es la primera vez en la historia de la lucha contra esta organización terrorista que nosotros pudimos llegar a la persona que secuestró al senador Oscar Denis. Hablando la vez pasada, justamente haciendo análisis de varias variables, dicen, no, nos están dando resultados con el secuestro del vicepresidente Oscar Denis. Sí, no sabemos dónde está el senador, esa es la verdad, el expresidente. Pero ¿quién nos va a dar la información dónde está el senador? La persona que le secuestró. Jurídicamente está reconocida Esteban Marín como el que lideró la operación del secuestro del señor Oscar Denis. Hace 2 semanas, en un enfrentamiento armado, cae abatido Esteban Marín. La intención del grupo que hizo la infiltración, hizo la operación táctica, era la de poder traer la mayor cantidad de gente del EPP con vida para que nosotros podamos tener insumos de información. El EPP viene de una doctrina terrorista en donde no tienen ningún apego a la vida, ni para ellos mismos ni para quienes pueden estar capturados por ellos. Lastimosamente, nunca es intención de ninguna de las fuerzas públicas, ni de la policía, ni de las fuerzas militares, quitarle la vida a un ser humano. El resultado, 3 terroristas abatidos, de los cuales uno participó directamente del secuestro del senador del señor vicepresidente Denis, y las otras personas que se fugaron, o que no pudieron ser capturados, tal vez también podrían haber sido, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento justamente es replantear y rehacer y reajustar los modelos operacionales que nosotros estamos desarrollando para que la ciudadanía pueda sentir, porque la seguridad es una sensación. Uno no puede ir al supermercado a comprar 1 kilo de seguridad, es una sensación. Y las sensaciones se demuestran con los actos y con los hechos que las fuerzas públicas van desarrollando, ¿verdad? No sé si querés consultar algo, Pati. Sí, no, preguntarle al comisario Paredes nomás sobre el tema de los crímenes resueltos, ¿verdad? Generalmente a él lo vemos más que nada en los sitios que se allanan, donde cae gente que vende droga, extorsionadores también, donde cae gente que participó sobre todo de asaltos, que en los últimos tiempos la cantidad de asaltos de motochorros, pero sobre todo de bandas que andan en vehículos lujosos, inclusive en grupo, es lo que vimos, comisario. ¿Qué respuesta nos puede dar usted de lo que es el trabajo de la policía y qué relación tiene de lo que pasa con lo que resuelven, por ejemplo? ¿Qué porcentaje? Bueno, nosotros tenemos un análisis del problema a fondo. Tenemos una estadística de criminalidad urbana que todo gira sobre el microtráfico de droga y los consumidores. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque hace cuestión de 2 meses se hizo una
estadísticas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la policía, y se detectó de que en Asunción hay 20.000 consumidores, se calcula que hay 20.000 consumidores de drogas, y en el Departamento Central hay 60.000 consumidores de drogas. Ahora, ¿por qué enfoqué de esa forma? Porque nuestra estadística de aprendidos, tanto en el órgano investigativo como en el órgano preventivo, la mayoría, que son casi el 95%, son adictos a las drogas, lo que caen, tanto en los asaltos con arma de fuego o arma blanca. Claro, porque decía recién el coronel con relación a eso, al órgano en sí y a la capacidad de la policía. Esta es una cuestión de capacidad, una cuestión de capacidad de la policía misma, o es una cuestión de que evidentemente faltan efectivos. ¿Por qué decimos esto, comisario? Y habrán escuchado, coronel, comisario Nimio, habrán escuchado ustedes porque es el pan nuestro de todos los días y de cada día. No se le ve a la policía en las calles. Entonces decía recién el comisario Nimio, hablaba acerca de que la seguridad es un sentimiento. Eso dijo el comisario. La sensación. Una sensación. Una sensación. Entonces, si vos no le ves a la policía en las calles, ¿cuál es el resultado de esa sensación que podés tener como ciudadano? El resultado de esa sensación como ciudadano es que tenés que tener cuidado porque es peligroso. Entonces, ¿es una cuestión de capacidad o es una cuestión de falta de efectivos dentro de la Policía Nacional? Bueno, de lo que tenemos... Un poquito más arriba, por favor, sí, comisario, como bueno, para que se le pueda escuchar bien por el la capacidad personal tenemos, puedo decir que podemos llegar a la excelencia porque tenemos personales técnicos, tenemos personales prácticamente científicos que nos revolcamos ante un hecho, aclaramos, demostramos por qué. Uno, porque tenemos capacidad, estamos en un nivel alto en tema de preparación. Ahora, todos los trabajos técnicos nosotros enfocamos ante un inminente juicio oral, que uno se va y va a afrontar un juicio oral y tenemos que demostrar que este Juan es el autor gracias a estos detalles técnicos. Ahora, eso por un lado. De repente, la capacidad, hablate de capacidad de efectivo policial en la calle, tenemos un análisis de lo que es 3 efectivos por cada 1.800 personas. O sea, nada, comisario. Casi nada. Es nada. Y los pocos que uno ve por las calles a veces dejan, en muchos casos, ¿verdad? No todos, uno decía la comisario Andrade de Relaciones Públicas de la policía que el mal actuar de uno o dos termina manchando el buen trabajo que hacen el resto. Los pocos que ven en la calle ven intentando plantar droga en vehículos de gente joven, como ocurrió la semana pasada. Es terrible fue. O sea, horrible es ver eso, porque la gente, aparte ahora de asustarse de la moto, porque yo escucho una moto atrás y me asusto, ¿verdad? Porque es la sensación que decía el comisario Nimio Cardoso. Aparte de escuchar una moto, tener miedo, ahora cuando veo una patrullera ya también tengo miedo, pero no es solo de ahora, es de siempre, porque tiene antecedentes la policía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer? Y va la pregunta en general, pues no le quiero comprometer también a los comisarios, para que la gente confíe en su policía, porque la policía pues tiene que ser la persona que le recibe a la persona desesperada cuando le reclama seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay un detalle ¿cómo hacen para que el ciudadano confíe en la policía? Hay un detalle que quiero que se tenga en cuenta. Sí. El mayor índice delictivo en tema de criminalidad urbana, o sea, los asaltos, en mi zona, que es la zona central, son 5 a 6 asaltos por día. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, de que a partir de las 6 de la mañana hasta las 18 horas, 1.500.000 personas vienen a trabajar en Asunción. Y el resto queda
tanto en su hogar, queda prácticamente desprotegido, ¿verdad? Que tiene que ser así, ese es nuestro modo de vivir, ¿verdad? Entonces, calculando todo ese movimiento de personas con los asaltos que hay. Ahora, uno ve y tenemos una presión ciudadana también, escuchando las críticas y calculamos de que teniendo nuestra estadística referente a los asaltos y el movimiento comercial que se tiene, digo que no estamos mal. ¿Por qué digo eso? Porque hay hechos que se aclaran. De hecho, no hace al 100%, la seguridad al 100% no, prácticamente en un país que va haciendo, o sea, que se está desarrollando, que es Paraguay, prácticamente en esta época es imposible prácticamente. O sea, la policía está trabajando bien. Está trabajando bien. Habla nuestra estadística. No hablo... Habla de estadística. Eso es como decía Pati recién, eso es lo que no se ve en las calles al menos. Claro. Ahora, si estadísticamente la Policía Nacional puede comprobar que hay una evolución dentro de su trabajo con los detalles necesarios, importantes que debemos de saber, bueno, es otra cosa. Vamos a continuar, enseguida tenemos una breve pausa comercial y vamos a continuar hablando acerca de este tema apasionante. No es la primera vez que lo hacemos, pero nos pareció muy importante que volvamos a tocar más todavía a esta altura del año. Generalmente, bueno, normalmente hay mucha inseguridad. Y en el próximo bloque quiero consultar nomás algo y con especialistas, y nos puede también contestar el coronel retirado Servín, que es analista y experto en seguridad. También, bueno, el comisario nos puede dar detalles acerca de todo esto. ¿Cómo cambió el modus operandi, digo? El modus operandi del bandido, del delincuente. Eso Paredes sabe bien, por ejemplo. ¿Y por qué? Digo que cambió. Por llamarlo de alguna manera, que ustedes me van a corregir seguramente, que son especialistas en todo esto. Antes decíamos, a la noche, cuando la persona iba a salir, tenés que tener cuidado porque en esa zona es peligrosa, hay delincuentes, hay bandidos, hay motochorros, todo lo que vos quieras. Hoy el delincuente actúa de día. No tiene hora, en pocas palabras. Claro, no tiene hora. En síntesis no tiene hora, pero antes es como que nos sentíamos más seguros a la mañana, o por una cuestión de la naturaleza mismo del ser humano. El ser humano se siente como más seguro a la mañana o de día. Hoy día el delincuente o los delincuentes tienen horario de oficina. El delincuente hoy roba a la mañana, a la media mañana, al mediodía, a la siesta, a la tarde. Y después ya se va a descansar. Y después se va a descansar. Es simpático, hasta suena simpático, pero es una realidad. Bueno. ¿Cómo ven ahora, por favor, porque habíamos hablado antes de ir a la pausa acerca, no sé si llamarlo un fenómeno, ese cambio, ese modus operandi del delincuente, del ladrón, del asesino, del que quiere perjudicar al otro? Normalmente teníamos que tener mucho cuidado a la noche. Hoy día eso cambió, pero cambió a nivel mundial. No sé, coronel, si tienen la información o nos puede dar a conocer detalles. Yo pienso que hay más como que sofisticación o especificidad de alguna u otra forma, ¿verdad? Hay gente que se especializa en determinado tipo de hechos punibles. Te hablo como abogado porque estoy en el día a día, ¿verdad? Increíblemente hay jóvenes de diferentes tipos de clases sociales que hasta cometen hechos bagatelarios impúdicamente o imprudentemente de una manera sorprendente, y él no necesita, es de buena posición, pero cometen hechos punibles muchas veces que rayan lo criminoso por una travesura o por una adicción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo sostengo lo siguiente, y es una lucha que yo particularmente hablando la tuve cuando estaba en el servicio público, ¿verdad? Cuando un gobierno arriba o se instala para ejecutar una política pública de seguridad o para llevar adelante un plan o un programa de gobierno, vos tenés que tener un paño que uniformice, que uniforme toda esa gestión, digamos, para apoyarle a los órganos de seguridad. Tiene que haber un diálogo, como que un entendimiento. Porque muchas veces estos chicos, estos jóvenes vienen con una formación doctrinaria de su academia, de su escuela, junto con otro tipo de cursos conexos acá en el exterior, y esa formación no se compadece o no va en línea con una política del Estado que tiene que ser sustentable y razonable. Esa política de Estado tiene que tener un determinado tipo de marco presupuestario. Siempre hablan de aumentar la cantidad de efectivos, cuando que en realidad hoy sería mejor apoyarlos con tecnología que simplifique su trabajo
para que ese hombre pueda rendir mucho más dentro de ese proceso, ¿no? Porque estos procesos, estos casos, estos trabajos, estas tareas, sobre todo, estoy muy empapado con el trabajo que están haciendo en el norte, es un trabajo que lleva a un extremo realmente agotador para todo el personal, ¿verdad? Hay personales que pasan noches enteras sin dormir, con muy pocos elementos, y la tecnología de alguna u otra forma no solamente suple, sino que también apoye ese tipo de tareas, ¿no? Si nosotros, a la tecnología propia que el Estado puede invertir en sus fuerzas de seguridad, tenemos o formamos alianzas con otro tipo de órganos del sector privado, automáticamente la burbuja o la sensación, como dice el comisario Cardoso, se extiende, se agranda. Hay como que un ámbito, un espacio geográfico de mayor bienestar, ¿me explico? Entonces uno puede desenvolverse dentro de esas áreas así. ¿Qué pasa si efectivamente los fondos, el dinero, el presupuesto hay para la Fuerza de Tareas Conjuntas? Por ejemplo, tomando el caso específico de la FTC, pero no llega hasta donde están los que están en el campo. O sea, ellos hablan inclusive que no tienen uniforme, que tienen que comprar zapatos. ¿Dónde está el dinero que es destinado a la FTC, por ejemplo? Hace años atrás yo había recomendado, cuando me hicieron consultas, de que la forma más lúcida, más honesta de poder llevar adelante ese tipo de tareas es con un presupuesto que sea bastante claro y razonable. Mientras el presupuesto que se asigne al personal que está empeñado en esa tarea sea claro, sea auditable, sea razonable, y el personal reciba todos esos elementos, la tarea siempre va a ser mucho mejor. Claro, y que se siempre sepa, me voy, Álvaro. Que se sepa nomás. Me voy al punto, sí. Me voy al punto. Me decía un colega militar paraguayo ya jubilado que operó hasta el 2010 aproximadamente en Europa y Medio Oriente, lo siguiente, cuando empezamos a hablar de todos estos problemas, ¿no? Todo ese presupuesto tiene que ser auditable, tiene que ser claro. Entonces, mirando más el Plan Colombia, que en realidad es un plan o un programa del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Objetivos sustentables, ¿verdad? Medibles y cuantificables, auditables, y que el órgano político sea el encargado de controlar, digamos, la transferencia de todos esos fondos con el correspondiente informe de que esos chicos... Total. Es fundamental eso. Yo recuerdo, le habíamos hablado al general Liceras en su momento, hablando del presupuesto que tiene, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta. Y el presupuesto anual, vos decís, a la gran 7, pero es una millonada, es una cantidad de dinero. Y le preguntaba al general Liceras acerca de que ese presupuesto que maneja la Fuerza de Tarea Conjunta es un presupuesto ideal para la Fuerza de Tarea Conjunta. Y me dice que no. Entonces, preguntarle a cualquier cristiano hoy, ¿vos sabés cuánto es el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta? Sí, tanto es por año. Pero una vergüenza, ¿y qué hacen de toda esa plata si no hacen nada? Eso te dice el ciudadano, ¿o no? Entonces, ¿por qué? Por lo que estaba diciendo recién el coronel. No se cuenta, no se dice. No se sabe dónde va destinado ese dinero. Entonces, lo primero que hace el ciudadano es desconfiar. Claro, porque si a vos te dice que efectivamente no es suficiente ese dinero, yo te apuesto que cuando haya una auditoría y cuentas claras, sí va a ser suficiente ese dinero, porque sí vamos a saber dónde va el dinero. Te voy a interrumpir. Sí. Hay dos autores ingleses que estudiaron mucho los conflictos asimétricos. Siempre repito, cuando tengo la oportunidad en algún debate, la obra se llama Understanding Civil War, comprendiendo la guerra civil. E hicieron comparaciones de los conflictos de los Balcanes, Oceanía, Indochina, Asia, Centroamérica y Colombia. Y decían los ingleses lo siguiente: la puja de la política en general, o de los sectores políticos, digamos, va a ser por el control del presupuesto, ¿sí? Porque cada uno tiene una visión determinada para poder solucionar este tipo de problemas. Y tres autores colombianos que le estudiaron otra vez a estos ingleses de Oxford, Sánchez, Solimano y Formizano, dicen lo siguiente, hablando del conflicto en el hermano país. Aquí, cuando termine todo esto, en vez de buscar la cooperación de una organización que se denomine Médicos Sin Fronteras, tendríamos que buscar una organización que se llame Contadores Sin Fronteras para saber dónde fue todo el dinero, ¿ok? Y lo que la política últimamente logró, digamos, descubrir, por decirlo de algún modo,
como que de la forma, que es la forma más transparente de transparentar todo esto, es a través de programas y objetivos que sean auditables. Por ejemplo, estamos hablando en el corte cuando estos muchachos empezaron, cuando empezó todo este proceso de los estados de excepción y después la ley de la FTC, ¿verdad? Se iban en condiciones sumamente precarias a operar en el norte, ¿verdad? Se iban en condiciones sumamente precarias, con un presupuesto, pero ni alimentos tenían a veces, muchas veces, y se les decían, bueno, váyanse y qué sé yo, en otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Hoy en día mejoró un poco eso, mejoró un tanto más, porque a mí me dicen, no te fuiste más a Rollito, y yo cuando me voy a Rollito no digo cuándo me voy, ¿verdad? Pero me fui hace unos años atrás y aquello mejoró un poco más. Me dice que el local o el cuartel general de la FTC está en mejores condiciones que antes, ¿verdad? Entonces es un proceso, y me voy al punto en particular que quiero llegar. Quizás el objetivo no sea acabar, el primer objetivo no sea acabar con el EPP, digamos, en general. El primer objetivo debe ser fortalecer tu órgano que va a llevar a acabarle a ese fenómeno terrorista, ¿no? Entonces, cuando vos haces el diagnóstico prospectivo de cómo están tus fuerzas de seguridad, ahí te vas a dar cuenta de que quizás el objetivo no sea aquel, sino que sea este. Comisario Nimio Cardoso, ¿qué le falta hoy a la policía para que paren los secuestros o por lo menos para recuperar a las víctimas? Porque ahora se ve la sensación que tenemos, y de hecho la realidad es que la gente es secuestrada y ya no hay forma de recuperarlas en la mayoría de los casos, sobre todo de rescatarlas, porque en los otros casos fueron, en este caso, fueron por cuestiones de que el grupo del EPP decidió soltar o liberar a las personas, ¿verdad? Sí, Patricia, para volver a ir al tema anterior, tenemos que dividir bien cuáles son los fenómenos, o sea, de las organizaciones criminales que realizan los secuestros. Acá en Paraguay tenemos el EPP como una forma de financiar su propia guerra terrorista, es la de captar dinero por medio del secuestro, la extorsión, y el impuesto revolucionario, que no es más otra cosa que la extorsión, ¿verdad? Nosotros hoy día tenemos 3 casos no aclarados del EPP, que son el caso de Denis, Urbieta y Florenciano. Y si uno se pone a analizar, entramos en cosas un poco más complicadas. Por ejemplo, el caso del policía secuestrado, una persona que no tiene capacidad económica, ni él ni sus familiares, para poder pagar un caso de extorsión. En ningún momento dado en la negociación, desde que yo volví hace 1 año y 6 meses, estamos analizando todo el proceso del secuestro de Edelio, no hubo pedido de dinero por su libertad. Tenemos que primeramente analizar si el secuestro que se está realizando es con fines económicos, con fines de actos terroristas. ¿Por qué? Porque son 2 finalidades diferentes. Uno es marcar su territorio, marcar el lugar, porque si no hay negociación, nosotros no podemos llegar a él. Intentamos llegar, porque ¿qué es lo que hicimos en este último operativo? Fue analizar la estructura que realizó el secuestro. Y llegamos a quienes realizaron el secuestro, ¿verdad? Para obtener más información. En este momento tenemos más de 25 gigas de información que estamos analizando 24/7 para poder tener un poco más de conocimiento de lo que es esta estructura criminal. El secuestro realizado por el EPP va a terminar el día que nosotros acabemos con el EPP. Es un proceso que se inició, es un modelo operacional que se está implementando hace menos de 2 años, donde es la misma cosa, Patricia. El EPP se le llegó después de la muerte de Nimio Cardoso, soy precisamente yo, ¿verdad? Fue la última vez en la época de que el doctor estaba con nosotros en el Ministerio del Interior, se le llevó a un campamento. Fue la última vez que la policía, las fuerzas de seguridad, y eso hace más de 12 años. La segunda vez, que fue una casualidad en el secuestro de Arlan Fick, donde ellos hicieron un secuestro, va una patrulla militar que estaba en una de las subáreas de pacificación, se encuentra con ellos y tuvieron un encuentro de fuego. Cae. Desde esa vez nunca más se le llevó al EPP, nunca se tuvo información dónde estaban, cómo estaban. ¿Y de qué año estamos hablando, comisario? 2011, no. 2000, y lo de Arlan hace más de 8 años. Nimio, 12 años. 2011. O sea, desde el 2000, O sea, porque me tengo que dar una pausa nomás y después vamos a seguir. Desde el año 2011 hasta hoy, o sea, ponele 9 años, 8 años, 9 años, 2011, 2012, 8, 9 años, no se tenía información acerca de los integrantes de este grupo criminal. Hasta hoy. Eso es lo que crees. Me tengo que ir a la pausa nomás, comisario. Solamente para hablar de números. En 6 meses cayeron 7 abatidos del EPP.
7 abatidos del LPP. Eso, si vamos a hacer porcentual, es como casi el 30% de la fuerza efectiva del LPP cayó en 7 meses. Claro, pero recordemos que no caen los principales líderes, que son los que llevan adelante la lucha en esa zona que hoy no es de fácil ingreso de la policía ni de los militares, por ejemplo. Podemos hacer un análisis sobre Esteban Marín. Me tengo que ir a la pausa. Después vamos a continuar después de la pausa porque me están por liquidar, pero después vamos a continuar. Prometemos que va a aplicar la vuelta a la pausa. Después vamos a aplicar. Y también hablando un poquito de lo que dijo el coronel y nos va a explicar el comisario Rubén Paredes acerca de la alternativa de la tecnología. ¿Hasta qué punto puede llegar a servir? ¿Ustedes como Policía Nacional creen que es una alternativa o puede llegar a ser efectiva esa alternativa? El coronel retirado Edgar Servín, que es analista y experto en seguridad, sobre esa alternativa pues hablábamos acerca de la capacidad de la Policía Nacional y también hablábamos acerca de la cantidad de efectivos que tiene la Policía Nacional. Porque decíamos con Pati hace un rato, vos salís a la calle y no le ves a la policía. Entonces, capacitación tiene la Policía Nacional. Están haciendo un buen trabajo. Dijo usted, comisario, que está haciendo un buen trabajo la Policía Nacional. Aunque mucha gente piense lo contrario. Pero hablando de efectivos policiales, ¿es una alternativa la tecnología dentro de todo esto como para que pueda colaborar con el trabajo de ustedes o qué piensa la policía en ese sentido? Bueno, la tecnología es la base hoy en día para todo, que es la opción al 100% para aclarar y controlar el índice delictivo. Te doy un ejemplo, yo en mi oficina tengo más de 2.000 cámaras, Asunción Central hasta Cacupé, que uso eso, uno para controlar, otro para desgravar, algunos que me es útil. Aparte de eso también, los delincuentes, recién estuviste hablando de eso, ellos avanzan también conforme a la tecnología. Terminaron los asaltos grandes a bancos, pero ahora ellos utilizan una computadora portátil para vaciar un cajero, porque anteriormente utilizaban dinamita en gel. Ahora ellos utilizan una computadora y vacían un cajero, teniendo en cuenta ya el entintado, que era recomendación de la policía hace cuestión de 2 o 3 años, ¿verdad? Por eso la tecnología es la base de todo. Vos estabas hablando de la tecnología y específicamente, comisario, hablaba de las cámaras, por ejemplo, de las cámaras que tenían. ¿Ustedes creen que el delincuente le tiene miedo a las cámaras? No le tienen miedo, pero siempre cometen errores. Y ustedes son testigos como periodistas de que siempre publicamos los hechos de asaltos y la gente ve y le reconoce y colabora con nosotros. Claro, logran resolver. Nos vale el error de ellos para agarrar el hilo de la investigación. Claro, pero lo importante es la prevención, comisario, que no ocurra luego el asalto, ¿verdad? Las cámaras sirven obviamente para la investigación posterior y si es aún mejor desbaratar una banda para que no vuelva a asaltar, que eso sí ya es parte de necesaria, ¿eh? Claro, porque eso ya es parte para la prevención de un próximo asalto, ¿verdad? Pero aquel que vivió el asalto dice, la cámara solo le sirve para mostrar quiénes lo atacaron, ¿verdad? Entonces, en el trabajo de prevención, de investigación, hablábamos recién, ¿cuál es el nuevo modus operandi de la mayoría de los delincuentes que ya hoy andan con gamas, decíamos, de autos de alta gama, mejor dicho, haciendo los asaltos, los atracos? Sí, ahora después de casi 2 meses hubo un asalto grande de 1.500 millones. Ahora siempre caen los grandes, cayeron. Uno manejaba un PCC activo, pero siempre quedan los jefes de operaciones, aquellos que manejan a los demás, soldados que no se le conoce. Entonces, al 100%, hablaste también de la... ojalá que lleguemos a la seguridad, ¿verdad? El 100%. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, en el tema de seguridad urbana, en la capacidad de personal en la calle, así como dije, 3 uniformados por... Es imposible. Imposibles. Es descabellado, ¿eh? Imagínense usted, 3 efectivos policiales para 1.800 personas, una locura, bueno. En fin, para ir terminando nomás, Nimio, porque también comisario Nimio Cardoso que está con nosotros, y
decía antes de ir a la pausa y hablaba de esa estadística, de que el año 2011 hasta el año 2020 no se tenía absolutamente nada con el tema del EPP, con el tema de este grupo criminal. No se tenía nada. Entonces, es una victoria para ustedes. Y decía Patricia recién, también, antes de esa consulta, pero se dijo que atraparon y que abatieron a los cabecillas. Pero resultó ser, al final, parte de esa estructura. Pero ¿qué pasa con los cabecillas? Bueno, primero vamos a hacer un análisis de lo que es la historia del EPP rápido, resumiendo, porque si no, la dictadura de Patricia acá es la que manda. Yo soy dictadura del tiempo, porque acá arriba... 3 minutos. 3 minutos, bueno. Sí. El EPP está estructurado políticamente por Carmen Villalba, que está detenida. Sí. Operativamente, el comandante operativo del EPP hoy día es Osvaldo Daniel Villalba Ayala. Si bien para mí personalmente no tiene el carácter que podría tener un Manuel Cristaldo, pero en lo que es la trayectoria de la lucha, en la trayectoria criminal de ellos, en el mismo nivel de Manuel Cristaldo Mieres está Esteban Marín López. ¿Por qué? Porque Esteban Marín López es el único tipo que estuvo en todos los secuestros, en todos los homicidios. Fue el jefe de la Brigada de Ajusticiamiento de Matones de Estancia, fue el jefe de la Brigada de Indígenas y fue el que últimamente realizaron los secuestros, ¿verdad? Entonces, ellos estaban trabajando de acuerdo a la doctrina que nosotros estamos analizando de todos sus manuales. Encontramos que el líder operacional Manuel Cristaldo Mieres, Osvaldo Daniel Villalba, y después por debajo están los líderes de las columnas, como le llaman ellos en sus escritos. Está Manuel Cristaldo Mieres con Liliana Villalba, hay un grupo, y en el otro, en el mismo nivel, estaba Esteban Marín López con su mismo grupo de terroristas, ¿verdad? Hoy día se llegó a 8, de los cuales cayeron 3 abatidos lastimosamente, pero llegarle a Esteban Marín López y a Lucio Silva, porque Lucio Silva, si bien es una persona ya mayor de edad, estratégicamente dentro de la estructura terrorista significa... Es importante. Es el histórico. Lucio Silva pasó por todos los filtros que dicen estas organizaciones terroristas deben pasar. Él empezó como un dirigente campesino, trabajando en la organización Gaspar Rodríguez de Francia, haciendo rutas, haciendo invasiones, haciendo todo lo que sea la previa para poder darle el soporte político a este grupo terrorista. Pasó a militar en el Partido Patria Libre y por último entró como el adoctrinador de este grupo terrorista, y Fidel Zavala en su declaración le nombra más de una vez en el sentido que él y Alejandro eran las personas que más conocían de la doctrina marxista-leninista que ellos le inculcaban a sus soldados, ¿verdad? Entonces, para nosotros, tanto Esteban Marín como Lucio Silva... Para concluir, sí, para ustedes sumamente importante. Claro, dentro de los... O sea, es una victoria de la Fuerza de Tarea Conjunta. Mira, en 6 meses tener 7 abatidos de este grupo terrorista del EPP, que son más del 30%, como le dije, no es intención de los organismos de seguridad quitarle la vida a un paraguayo, pero quienes... Lo que pasa es que tenemos que analizar también, ellos no tienen tampoco un apego a la vida. Llegó la dictadura del tiempo. Exactamente. Me dice la dictadura del tiempo, pero... Lo que pasa es que lastimosamente, porque da gusto hablar con el coronel, con el comisario Nimio, que tiene conocimiento y da gusto, y nos quedaríamos hasta las 3 de la mañana, no hay ningún problema, pero bueno, el tiempo es tiempo, pero agradecemos muchísimo haber conversado con todos ustedes. Gracias.